Estoy en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Cuando llegó Eliseo a la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama. Entró él entonces, cerró la puerta detrás de ambos y oró a Jehová. Entró él entonces, cerró la puerta detrás de ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Se tendió así sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Luego se levantó y se paseó por la casa de una a otra parte. Después subió y se tendió sobre el niño nuevamente. Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Eliseo llamó a Giezi y le dijo: llama a la sunamita. Giezi la llamó y cuando ella entró, él le dijo: toma tu hijo. Apenas ella entró, se echó a sus pies, postrada en tierra. Después tomó a su hijo y salió. Estamos en la palabra del Señor. Es muy importante que la familia reciba la palabra del Señor y que la reciba unida en la presencia del Señor, como estamos en esta noche. Aquí tenemos a una mujer que entendió espiritualmente lo que se estaba moviendo. Y esa mujer entendió que el hombre que siempre pasaba por esa área, por la tierra, el territorio de Sunem, era un varón santo de Dios. Y por causa de lo que era Eliseo, ella le pidió a su marido: hagamos para él un aposento y pongamos para él una cama, una mesa, una silla y un candelero, un candelabro, para que cuando ese hombre pase por aquí se quede en él, en nuestra casa, en nuestra casa. Y Eliseo aceptó la invitación de la mujer. Esta meditación me lleva a pensar en lo que ocurre en una casa. Recuerde que la mujer es la iglesia. En la Biblia, la mujer es la iglesia. Y quiero decirte algunas cosas con respecto a esta mujer y a la iglesia que hoy se reúne en casa. Esa mujer preparó en su casa un aposento especial para alguien que llevaba una vida fervorosa de oración. Cuando Eliseo viene a esa casa, porque la mujer le avisa que el niño ha muerto, y Eliseo entra, dice, cerró la puerta detrás de ambos y oró. Nuestra casa debe ser una casa de oración. Y eso es lo que se está logrando con esta crisis, con esta situación. Hoy como nunca se está orando en las casas alrededor del mundo. Y es lo que Dios quiso, fue el principio divino, fue el principio del Éxodo, fue el principio de la Pascua, fue el principio de la institución de la fiesta de la Pascua, fue el principio de la salida de Israel de Egipto y fue el principio del Shabbat, de todos los sábados, fue el principio de toda la fiesta de Israel. Que en cada casa haya celebración. Hoy, por la misericordia y la gracia de Dios, se está logrando. Estamos logrando que el pueblo venga y se congregue en su casa a adorar y a orar al Dios del cielo. Bien. La casa se convirtió en un lugar de oración. Pero esa casa también se convirtió en un lugar de unción. Eliseo representaba la unción. Recordemos la petición que Eliseo presenta delante de Elías. Pídeme lo que quieres que haga por ti. Y Eliseo dice: lo que yo quiero es que una doble porción del espíritu que está en ti venga sobre mí. Eso es lo que yo quiero, una doble porción del espíritu.
yo quiero la unción que está en ti. Y usted sabe la respuesta de Elías: si me vieres cuando fuere quitado de ti, sí, y si no, pues no será. Pero Eliseo persiste y cruza el Jordán y todo lo demás que ocurre. Y el Espíritu de Dios viene sobre Eliseo. Cuando esta mujer dice, este hombre que siempre pasa por aquí es varón santo de Dios, ella está reconociendo la unción que está en él y quiere que esa unción esté en su casa. Y por eso le prepara a Eliseo una habitación con un lugar para el descanso, para el reposo, la silla, la mesa, la cama, el candelabro y el lugar para descansar. Amados, el deseo divino es que cada casa se convierta en un lugar de unción. Un lugar donde el Espíritu Santo se mueva. Un lugar donde el Espíritu Santo hable. Un lugar donde el Espíritu Santo toque. Un lugar donde el Espíritu de Dios bendiga. Un lugar donde la gloria del Señor se derrame. Un lugar para la unción. Y hoy como nunca, no creo que haya habido otra época de la historia en que el Espíritu Santo se haya derramado de una manera tan poderosa en las casas como lo está haciendo en este día. Nuestra casa, tu casa, la casa de tu vecino, la casa de tu discípulo, la casa de tu líder, se convertirá en una casa de unción. Y donde el Espíritu Santo está, dice la Biblia, allí hay libertad. Hay libertad para orar, hay libertad para clamar, hay libertad para creer y hay libertad de toda opresión. La Biblia dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y yo creo que en este periodo la unción está rompiendo yugos en todas las casas. Lo creo en el nombre de Jesús. Yugos de opresión, yugos de amargura, yugos de resentimiento, yugos de prácticas incorrectas, yugos de ataduras, yugos de pasiones desordenadas, yugos de vicios. Hay muchas casas que ahora ya no se puede libar licor porque se acabó, ya no se puede jugar la lotería, ya no se puede consumir la droga, etcétera. Ya no se puede andar en adulterio. Los yugos se romperán a causa de la unción. Así que esa mujer entendió que aquella casa era una casa de unción porque el profeta, el hombre de Dios, estaba allí. En tercer lugar, esta mujer convirtió su casa en una casa de la palabra. En fin, ¿qué era Eliseo? Eliseo era un profeta. ¿Y qué es un profeta? Un profeta es un hombre que lleva la palabra de Dios. Es un naif, uno que lleva la palabra de Dios. Eliseo era el portador de la palabra. Si alguien quería conocer el pensamiento de Dios, tenía que consultar a Eliseo, el hombre de la palabra. Y mis amados hermanos, hoy como nunca la palabra de Dios se está compartiendo en las casas. Hoy como nunca se está orando en las casas. Hoy como nunca se está leyendo la Biblia en las casas, como nunca. Hoy como nunca se están dando lecciones en las casas. Hoy como nunca se están repitiendo versículos de la palabra de Dios en las casas. Hoy los padres se sientan con los hijos a leer la palabra de Dios. Hoy hay lecturas antifonales en las casas. Papá lee una cosa, mamá lee otra. Los hijos leen otra. Hoy en miles, yo diría millones de hogares de nuestro continente, de Europa, de Asia, hay versículos de memoria aprendidos cada día en la casa. Y hoy, como nunca, se está reclamando las promesas de la palabra de Dios en la casa. Pues bien, este lugar, esta mujer, dijo, este hombre es el portador de la palabra. Él es el que nos trae la palabra de Dios. Yo quiero que esté en mi casa. Y hoy la palabra de Dios está en tu casa. ¡Qué bendición! Así que no vamos a ver esto como una tragedia. Vamos a verlo como la oportunidad, como la bendición que Dios nos está dando. La casa de esta mujer se convirtió en un lugar para la oración, un lugar para la unción, un lugar para la palabra.
y un lugar para la visión. Mira lo que esta mujer preparó. Un aposento completo, o sea, una habitación. Eso no era común. Incluso en aquellos días, las habitaciones no eran como las casas de hoy, era muchas veces una sola habitación. Recuerde la parábola del amigo inoportuno, cuando el amigo viene de noche y le dice al amigo, dame porque tengo un amigo que ha venido a esta hora y no tengo que ponerle. Y el otro dice, pero yo estoy adentro y mis niños están acostados. Significa que él tenía que pasar por encima de los niños para llegar a la puerta y abrir. Así eran las casas. Pero esta mujer tiene tanto cuidado que le hará un aposento especial para Eliseo. Y en ese aposento colocará una cama, un lugar donde el hombre soñaría. Y el lenguaje de Dios son sueños y visiones. Dios había dicho a Moisés que cuando quisiera hablar con un hombre, hablaría a través de sueños. Cuando el párpado cae sobre los ojos y se adormece, dice el libro de Job. Y a Moisés le dice, le hablaré en sueños o en visiones, pero contigo nada más hablaré cara a cara. Así que el sueño es un lenguaje de Dios y vemos tantos sueños en la Biblia. Así que había un lugar donde este hombre podría tener las visiones de Dios. Y le preparó una mesa, un lugar donde este hombre podría escribir lo que Dios le daba, una silla para acompañarlo y un candelabro para permanecer en la noche en su periodo de oración y poder aún hacerlo de noche cuando Dios le hablara. Así que ella dijo, mi casa será una casa de visión. Amados, el 2020 no es el año del coronavirus. Recordemos, el 2020 es y sigue siendo el año de visión. Y yo creo que en esta época Dios dará visión en la casa. Estoy seguro. Estoy convencido de que habrá visiones de negocios futuros. Visiones de las profesiones a las que Dios llamará a hijos e hijas, niños, adolescentes, jóvenes. Creo que habrá visión de servir a Dios como nunca antes. Una visión de alcanzar lo que Dios tiene. Habrá una visión también de una reformación de la vida. Vamos adelante porque el tiempo avanza y queremos orar. Pero hay algo que ocurre con esta mujer. Porque no llevamos algo a la casa de Dios y en la casa de Dios no ocurre nada. Hay tres cosas importantes que ocurren en la vida de esta mujer. Número uno, ella recibió lo que nunca había tenido. Cuando Eliseo vio esto, le dice a su criado, pregúntale a ella, ¿qué necesita? A ver, ¿qué podemos hacer por ella? Ella dice, no, yo no necesito nada, yo soy una mujer importante, yo soy una mujer influyente, yo habito en medio de mi pueblo, yo conozco al rey, yo conozco al general. Pero Giesi dice, sí, ella es todo eso, pero no tiene hijos y su marido es viejo. Y sin duda alguna, ella se casó sin duda alguna con toda ilusión de tener hijos y no lo había tenido. Es la ilusión de toda mujer que se casa, tener un hijo y no lo había tenido. Pues mis amados hermanos, quiero decirles esto en humildad, en sencillez, sin presunción, con temor de Dios. En tu casa, para tu casa viene algo que nunca has tenido. Para tu familia viene algo que nunca has tenido. Prepara tu corazón, porque será cosa tremenda lo que Dios hará contigo. Eliseo la llama y le dice, mujer, el próximo año para este tiempo abrazarás un niño en tu seno, en tus brazos. Y ella le dice, no te burles de mí, varón de Dios. No, no estoy burlando, estoy diciendo lo que Dios hará. Y yo vuelvo a decir lo mismo. Vas a ver en el paso del tiempo que Dios te dará lo que nunca has tenido. Hoy tu casa es casa de oración, es casa de unción, es casa de palabra o revelación y es casa
de visión, entonces vas a tener lo que nunca has tenido. Y así sucedió. El próximo año, para esa época, ella recibió lo que nunca había tenido. Nunca había tenido un hijo, pues Dios le dio el hijo que nunca había tenido. Y para ti viene lo que nunca has tenido. Para tu casa viene lo que nunca has tenido. Entonces hay 4 cosas allí. Un lugar para la oración, un lugar para la revelación, la palabra, un lugar para la unción y un lugar para la visión. Entonces, hay otro gran milagro que ocurre en esa casa. El niño creció y un día decidió visitar a su padre que estaba en el trabajo con los jornaleros. Sucede que allá estando con el padre, de pronto el niño sintió un fuerte dolor de cabeza y dice: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dice: corran, llévelo a su madre. Y los sirvientes corrieron con el niño y lo trajeron y lo presentaron delante de su madre. Y su madre tomó al niño en sus brazos, dice, y lo puso en las rodillas. Y estuvo allí, y en sus rodillas el niño murió. Entonces ella dice: esto no queda así. Tomó a ese niño, présteme atención, tomó a ese niño y lo llevó al aposento que ella había preparado para el varón de Dios. A ese aposento lo llevó y lo puso en la cama donde había dormido el varón de Dios. Y le dijo a su criado: vísteme un asna, voy a ver al profeta, al varón de Dios. Su esposo se extraña, pero ella dice: yo voy. No le da mucha indicación. Cuando llega el varón de Dios, se tira delante de él y Giezi quiere apartarla, pero Eliseo le dice: déjala, está en gran amargura, está en gran aflicción y el Señor Jehová no me ha revelado lo que le sucede. Entonces ella le dice: le pedí yo un hijo, te pedí yo un hijo. O sea, ¿por qué me das Dios un hijo y me lo quita ahora? Usted conoce la historia. Eliseo le dice a Giezi: toma el báculo, no hables con nadie, ve y ponlo sobre el niño. Y Giezi lo hace, pero ella le dice: no, ven tú conmigo. Vive Jehová y vive mi alma, ven a la casa. Y ese es el pasaje que acabamos de leer. Eliseo llegó entonces, entró a la casa, o sea, al aposento que ella le había hecho, y cerró la puerta. Bendito sea Dios. Y cerró la puerta, bendito sea Dios. Y cerró la puerta, bendito sea Dios. Y cerró la puerta y oró. Cerró la puerta y oró. Y esto es lo que está haciendo el pueblo de Dios hoy. Santo Dios. El primer milagro fue un milagro de creación. Dios le dio algo que nunca había tenido. El segundo milagro fue un milagro de restauración. Dios volvió a la vida al niño. Dice que Eliseo cerró la puerta y oró a Dios y clamó a Dios y se tendió sobre el niño, su cabeza sobre su cabeza, sus ojos sobre sus ojos, su boca sobre su boca, sus manos sobre sus manos. Y el niño entró en calor, pero no vivía. Y dice: y se paró Eliseo y se paseó por la casa, se paseó Eliseo por la casa, de un lado al otro por la casa. Y yo me imagino a los hermanos orando así, a esas hermanas guerreras de oración, orando en la casa, orando allí, bendito sea el Señor, reclamando bendición, echando fuera demonios. Me las imagino paseando por la sala de la casa, entrando en la cocina, bendito sea el Señor, entrando en la recámara, reclamando la bendición de Dios. Esto está sucediendo en millones de hogares en nuestra América en el día de hoy. Y dice: se volvió a tender Eliseo sobre el niño. Y el niño entró en calor, dice, y estornudó 7 veces. Y se levantó. Eliseo lo levantó y se lo entregó a su madre. Y ella lo recibió. Es un milagro de restauración. Y yo creo que Dios restaura en el día de hoy.
lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Creo que hay, con todo mi corazón, no creo que no terminará esta crisis sin que en cada casa donde se esté orando se quede sin ver un milagro poderoso de Dios. En cada casa donde se está orando habrá manifestación del Dios del cielo. En cada casa Dios mostrará su gracia y su misericordia. Vamos a orar, pero déjeme concluir con esta historia. Pasó el tiempo y un día Eliseo va por esas tierras y entra a esa casa otra vez y le dice a esa mujer: vete con tu familia, escápate a las tierras extranjeras, porque Jehová ha llamado el hambre sobre esta tierra y habrá un periodo de hambre de 7 años. Así que vete. Y ella se fue de la tierra, se fue del país, se fue del lugar. Pero el periodo terminó y ella regresa y sus tierras están ocupadas. Ella va donde el rey a presentar su demanda. Ella era una mujer importante antes de irse. Y sucede que cuando ella va donde el rey, Giesi, el criado de Eliseo, le está contando al rey las hazañas, los milagros, las maravillas, los hechos poderosos que él vio que Eliseo había realizado de parte de Dios. Y le está contando de la resucitación de este muchacho. Le está contando cómo él llevó el báculo y no lo pudo resucitar, y cómo cuando Eliseo viene, el muchacho es resucitado. Y precisamente en esa diosidencia, en esa presencia divina, en esa providencia del cielo, en ese momento la mujer está entrando a reclamar. Y los oficiales del rey, como sabían quién era, le dicen al rey: aquí está ella. Y cuando ella pasa a la corte, Giesi grita y dice: mi señor, mi rey, esa es la madre de quien te hablo y ese es el niño. Mira que no es cuento lo que te he dicho. Esa es la mujer, esa es la madre y ese es el niño. Y ella le dice lo que está sucediendo y el rey le dice que le devuelvan a ella sus tierras y también la producción de 7 años. Que le devuelvan lo que le pertenece y que se lo devuelvan multiplicado. Dios es un Dios de restitución. Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, yo os los restituiré, dice el Señor. Así que hay 3 milagros en esa casa. Un milagro de creación, algo que ella nunca había tenido. Un milagro de restauración, algo que dejó de existir y volvió a la vida. Y un milagro de restitución, algo que se perdió y se recuperó, pero se recuperó con ganancia de 7 años. Es maravilloso en medio de este cuadro desolador. Me partió el alma escuchar a nuestros pastores de Madrid de cómo la gente gime porque hay que escoger a quién se le pone la mascarilla o a quién se le da el ventilador, porque no hay para todos. Y están muriendo los más débiles o los más ancianos o los más enfermos para privilegiar a los que tienen más capacidad de supervivencia. Me duele lo que ha pasado en Italia, donde ya 17 médicos han muerto por atender a los pacientes y donde el ejército ha tenido que enviar sus camiones a recoger los muertos y llevarlos a un crematorio especial, porque ya no hay capacidad ni en hospitales ni en cementerios. Esto es grave, esto es difícil. Y no sabemos cuál será el fin. Sin embargo, en medio de todo esto, uno escucha noticias alentadoras y encuentra mensajes de fe y de esperanza, como el de esta mujer que había perdido su matrimonio, su hogar,
que el hombre la abandonó hace 6 meses y que el viernes pasado, un poquito antes que esta hora, decidió visitar la casa de sus 2 hijos para verlos, porque no sabía cómo había sido el tema de la escuela y lo demás, y quería verlos. Estábamos en ayuno. Yo estoy predicando lo que el Señor me dio, entre los muertos y los vivos. Los niños le dicen al papá: vamos a orar, vamos a ver. Y cuando decíamos que Aarón se colocó entre los muertos y los vivos, y que Dios estaba buscando quién se colocara entre los muertos y los vivos, los niños comienzan a orar por su papá y ese hombre comienza a llorar. Me escribe esta semana: esta crisis es terrible, no sabemos dónde va a terminar ni a cuántos va a llevar al cementerio, me dice, pero Dios sabe lo que hace. Yo había perdido mi hogar por mi locura, había perdido mi matrimonio, había perdido a mis hijos por mi insensatez, por mi vida disoluta, pero el viernes alguien se colocó entre los muertos y los vivos y yo volví a la vida. Pastor, gracias por el esfuerzo que hace de llevar la palabra y de llevarla hasta las casas. Cuando esto termine, yo le prometo ir a la iglesia con mi esposa y con mis hijos. Iglesia, esto es lo que me dice: vale la pena seguir haciendo. Vale la pena el esfuerzo. Nosotros concluiremos este periodo por el toque de queda, pero tenemos un personal con un permiso especial de las autoridades y vamos a seguir en oración, vamos a seguir en vigilia un tiempo más. Vamos a aprovechar que esta noche en los hogares hay un espíritu de oración. Vamos a aprovechar que cada casa se convierte en un lugar de oración, en un lugar de unción, en un lugar de revelación de la palabra y en un lugar de visión, porque Dios está visitando cada lugar donde se ha hecho un espacio especial para Él. Yo creo que allí en tu casa hay ese espacio y por eso estás orando. Padre Celestial, te adoramos, Dios. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Rey, y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Porque nos amas, Dios, con amor eterno. Porque tu gracia nos sostiene, oh Dios. Gracias, Padre Celestial. Porque tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Dios del cielo. Bendito sea tu santo nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Robocora, Babashandara, Catara, Bashandara, Catara, la Masai. Arramakandara, Catoria, la Masaya, Macandara, Calabasoya, Macandara, la Masai. Alabastoria, la Masai, Kia, la Masai. Urikita, la Masota, Rakandara, la Bastori, Kinei, Cariandara, la Basia. Simariba, Quandarandara, la Bastora, la Basetere, Rebekendara, la Bastoi. Alabastori, Limasai. Gracias, Padre, por los que se reúnen a orar, a creer, a confiar. Los que hacen esta noche de su casa una casa de oración. Sí, Señor, por los que doblan sus rodillas, por los que levantan manos, oh Dios del cielo, por los que se humillan, porque si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Gracias, Padre Celestial, porque hay un pueblo humillado delante de ti, un pueblo que clama,
Un pueblo, Señor, que reconoce tu gracia y tu misericordia. Gracias, Rey, porque hay una multitud en oración como nunca antes en la historia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con usted y su amada familia. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu corazón paz. Que seas cabeza y no cola, que estés arriba y no debajo. Que Jehová te bendiga en tu salir y en tu entrar. Que Jehová derrote a todo enemigo que se levante contra ti. Por un camino vendrá contra ti, pero por 7 caminos huirá de delante de ti. Que Jehová derrame sobre ti su buen tesoro, el cielo, y la gloria de su bendición te cubra. Que tu casa sea una casa de oración. Que tu casa sea una casa de unción del Espíritu Santo. Que tu casa sea una palabra de revelación, una casa para la palabra. Que tu casa sea un lugar de revelación y que tu casa sea un lugar de visión, donde Dios indica lo que ha de venir. Sean bendecidos.